La inteligencia artificial tiene un gran problema y por eso las acciones del sector de utilities se están disparando. Mi nombre es Jimmy Rocha y en Técnicos y Fundamentales, antes de realizar la revisión de las noticias más importantes del cierre de la jornada, vamos a mirar un reciente informe de la American Electric Power, en donde es evidente que la inteligencia artificial podría tener un cuello de botella. Pues la restricción no residiría en la disponibilidad de capital, que sí tienen actores como OpenAI, Meta, Google o Microsoft, debido a la tremenda cantidad de CAPEX que van a invertir, sino más bien en los prolongados plazos de la construcción de nuevas líneas de transmisión y en la necesidad de garantizar la estabilidad del sistema eléctrico. Y es que debido a este auge, las empresas generadoras y transmisoras de electricidad han firmado acuerdos por 56 gigavatios de carga, que corresponden al doble de apenas hace 4 meses, y tienen solicitudes adicionales que llegarían a los 180 gigavatios. Pero esa demanda bastante fuerte por energía tiene unas implicaciones, pues esos importantes volúmenes de solicitudes equivalen aproximadamente a la capacidad necesaria para abastecer a la totalidad de los hogares de los Estados Unidos. Esto lo que muestra es que no se trata de un crecimiento lineal, sino de un auténtico fenómeno generacional de demanda emergente, después de más de 2 décadas de consumo prácticamente estancado en electricidad. Y es que hay un predominio en las hiperescaladoras. En torno al 80% de ese incremento de demanda de electricidad viene de empresas como Google, Amazon, Meta y Microsoft, cuyos requerimientos energéticos están absorbiendo una proporción cada vez más significativa de la capacidad disponible de la red actual, lo que reduciría el margen para otros sectores productivos. Por lo tanto, se tendría una disputa por el modelo de generación de electricidad, con unas utilities reguladas frente a productores independientes. Pues el sector eléctrico norteamericano está inmerso en un proceso de potencial reconfiguración tanto legal como estructural. Por ejemplo, la estrategia de la compañía Exelon, que opera dentro del sistema PMJM de interconexión, que es el mayor mercado mayorista de electricidad en los Estados Unidos, está impulsando cambios en las normativas estatales, lo que le permitirían construir y poseer directamente activos de generación energética. Pero hay un conflicto, pues los productores independientes de energía IPP se oponen a esa iniciativa al considerar que podría derivar en la transferencia de riesgos y costos asociados a la infraestructura necesaria para la IA hacia los consumidores residenciales, que son considerados unos cautivos. Ese punto constituye uno de los focos de mayor tensión política esperados para este año, y es que puede haber un límite en la asequibilidad a la demanda de energía, que se encuentra entre el riesgo regulatorio y las presiones sociales, pues diversos informes ya señalan incrementos superiores al 20% en las facturas eléctricas en determinadas regiones de los Estados Unidos. Esto implicaría unos riesgos sociales, pues si el consumidor promedio percibe que el encarecimiento de la electricidad responde a una subvención indirecta al entrenamiento de los modelos de inteligencia artificial de las grandes tecnológicas, es posible que se intensifique la respuesta regulatoria, lo que podría incluso ralentizar el despliegue de nuevos centros de datos para la IA. Sin embargo, se han buscado vías de mitigación de este proceso, pues la AEP ha señalado que revisará sus estructuras tarifarias, lo que sugiere la posible introducción de tarifas especiales para los centros de datos de la IA. Estas obligarían a las hiperescaladoras a asumir un sobrecosto por prioridad de acceso a la red, contribuyendo a la protección del usuario residencial. En todo caso, esto implicaría que los aproximadamente 610 mil millones de dólares de inversión de las hiperescaladoras pueden estar encontrando unos límites físicos en la capacidad de la red eléctrica. Si bien empresas como Exelon y AEP han incrementado significativamente sus planes de inversión con proyectos entre los 72 mil millones y los 41 mil millones de dólares respectivamente, con el objetivo de no convertirse en un cuello de botella del denominado superciclo tecnológico. Esto ha llevado a que se tengan una divergencia en las valoraciones, pues las compañías eléctricas han dejado de percibirse
simplemente como activos defensivos orientados al dividendo y comienzan a posicionarse como activos con crecimiento vinculados a la IA. El avance del 8,8% en las acciones de Exelon en la jornada anterior y los máximos alcanzados por AEP reflejan que el mercado las considera los nuevos peajes estructurales de la economía digital. De esta manera, la IA está transformando la electricidad en un insumo crítico y no sustituible. A diferencia de otros ciclos tecnológicos, el consumo energético de los centros de datos es continuo, intensivo y de largo plazo. Los centros de datos necesitarán carga las 24 horas, los 7 días a la semana, lo que favorece a las compañías conocidas como utilities frente a demandas cíclicas. La visibilidad contractual ya es elevada, pues se están firmando acuerdos de suministros entre 10 y 20 años, lo que reduciría las incertidumbres de ingresos de esta compañía. Esto rompería con las 2 décadas prácticamente planas en el sector en los Estados Unidos y otras economías desarrolladas. Se tendría entonces un mayor crecimiento de volumen, algo que es escaso para el sector. Es que precisamente el sector de las utilities cierra la semana como el de mejor rendimiento, con casi un 6%, y ya en el último mes se ubica en tercer lugar entre los sectores con un mejor comportamiento. Faltará ver si aún queda espacio para valorizaciones adicionales, teniendo en cuenta que tal parece que la demanda de electricidad para los próximos años continuará al alza. Ahora bien, en la jornada de hoy, viernes 13 de febrero del 2026, observamos subidas moderadas en la bolsa norteamericana. El SP 500 logra subir tan solo el 0,03, mientras que el Nasdaq cae un 0,22, principalmente debido aún a las tensiones en las empresas tecnológicas que hemos venido revisando a lo largo de la semana. El Dow Jones logra un avance del 0,1 y el Russell 2000 de pequeñas compañías es el de mejor comportamiento, aumentando un 1,2 debido a los buenos datos de inflación que ya revisaremos. Y es que precisamente el informe de la Oficina de Estadísticas Laborales ha mostrado que el índice de precios al consumidor aumentó tan solo un 0,2 mensual en enero y un 2,4 interanualmente, lo que ha reforzado la percepción de la desaceleración de la inflación. Este dato ha reavivado las expectativas de un posible recorte de tasas por parte de la Fed en junio, con el consenso del mercado apuntando a 2 recortes acumulados para finales de este año. Sin embargo, el mercado y principalmente las empresas tecnológicas siguen resentidas después de una fuerte ola de ventas en el sector, motivadas por los temores a la disrupción de la inteligencia artificial en sectores considerados como tradicionales, tales como el inmobiliario, la logística y el transporte. Las grandes tecnológicas también se han visto presionadas y las llamadas siete magníficas han cerrado en terrenos negativos, lo que ha contribuido a las pérdidas semanales en los principales índices. En la jornada, las acciones de Pinterest han caído cerca de un 20% debido a preocupaciones sobre su rentabilidad y los riesgos asociados a la IA. Por su parte, Rivian se disparó más de un 20% después de superar las expectativas de resultados y confirmar avances en su modelo R2. Moderna avanzó más de un 10% al batir sus estimaciones de ingresos debido a las vacunas contra el COVID-19. Y es que la noticia más importante ha sido el informe de inflación de enero, que ha mostrado una desaceleración mayor a lo prevista. Según los datos que ya revisamos, la inflación ha redondeado el 2,4 interanual, que se encuentra por debajo de las expectativas del mercado y del dato de diciembre. La inflación subyacente, que excluye alimentos y energías, ha subido un 0,3 mensual y un 2,5 anual, que es el nivel más bajo desde el año 2021, lo que ha reducido las preocupaciones sobre las presiones inflacionarias persistentes. Al revisar los datos, los costos en la vivienda continúan siendo el principal factor de inflación, con un aumento del 0,2 en enero y del 3% interanual, aunque a un ritmo más moderado que el mes anterior, lo que sugeriría una posible mejora gradual. Con relación a los alimentos, los precios siguieron presionados por los presupuestos familiares con un incremento mensual del 0,2, donde se destaca el alza en los cereales y los productos de panadería. Sin embargo, algunos productos importantes han mostrado una corrección, como es el de la carne, que ha caído un 0,4 y los huevos que caen un 7%.
En esa misma línea, los precios de la energía lograron corregir un 1.5, impulsados por los descensos en los precios de la gasolina y de los combustibles, lo que ha contribuido a compensar el aumento en otros rubros. El precio promedio nacional de la gasolina en los Estados Unidos está en $2,94, por debajo del nivel de hace un año. Finalmente, las tarifas aéreas sí registraron un fuerte aumento mensual del 6,5, lo que mantiene elevados los costos de viajes pese al periodo posterior a las fiestas. Otra información importante es que las acciones de Nvidia han caído de manera importante, a pesar de que las grandes tecnológicas continúan incrementando de forma significativa su inversión en infraestructura de inteligencia artificial. Las acciones de Nvidia han tenido un comportamiento débil y lateral en la bolsa. Hay que recordar que desde comienzos del cuarto trimestre el valor ya acumula una caída superior al 1% y se sitúa incluso por detrás del S&P 500 en el arranque de este año, después de un extraordinario desempeño en los años anteriores. El mercado comienza a cuestionar si los retornos finales de la IA justificarán ese nivel de inversión, lo que ha generado cautela entre los inversores. Adicionalmente, la valoración de Nvidia se ha comprimido ante la expectativa de una desaceleración del crecimiento en los ingresos, con estimaciones de aumento del 58% en el año actual y del 28% en el 2027. Hay que recordar que la acción cotiza a unos 24 veces beneficios estimados para el siguiente año, en línea con el Nasdaq 100 y un tanto por encima del S&P 500, en un mercado que ya no se percibe como especialmente atractivo. Los análisis de UBS advierten que una moderación en el crecimiento del gasto de capital de las hiperescaladoras podría ser positivo para las grandes tecnológicas, pero negativo para algunos proveedores de infraestructura como Nvidia. En ese contexto, el próximo informe de resultados, esperados para el 25 de febrero, se perfila como el principal catalizador para la acción, debido a que los inversores evaluarán si las previsiones de la compañía y la sostenibilidad de la demanda de chips se lograrán mantener a largo plazo. En conjunto, el mercado interpreta la actual evolución de Nvidia como una fase de consolidación después de fuertes subidas previas, marcada por dudas de su valoración sobre los ciclos del sector y la rentabilidad futura del auge de la inteligencia artificial. En otra información, el presidente Trump evalúa reducir parte de los aranceles impuestos a los metales. Según el Financial Times, los actuales aranceles del 50% sobre el acero y el aluminio podrían ser reducidos siguiendo un precedente similar al de las rebajas aplicadas previamente a ciertas importaciones de alimentos. Esto sugiere una mayor preocupación de la administración por el impacto político de esas medidas. En paralelo, México podría verse afectado por nuevos gravámenes después del anuncio de aranceles a países que suministren petróleo a Cuba. De la misma manera, se ha generado incertidumbre en torno a un acuerdo comercial entre los Estados Unidos e India, después de que la Casa Blanca modificara el texto relativo a productos agrícolas, eliminando referencias a las legumbres, un componente clave de las exportaciones hindúes. Revisemos finalmente el cierre de los mercados. Como ya lo vimos, el S&P 500 sube un 0.03, el Nasdaq cae un 0.22, el Dow Jones sube un 0.1 y el Russell 2000 de pequeñas compañías sube un 1.19. En Europa, el IBEX 35 en España cae un 1.25, el DAX en Alemania sube un 0.2, la bolsa en Inglaterra sube un 0.42 y la bolsa en Francia cae un 0.35. En Latinoamérica, el Bovespa en Brasil cae un 0.96, la bolsa en México sube un 0.79, el Merval en Argentina cae un 1.25, la bolsa en Chile corrige un 0.7 y el Colcap en Colombia sube un 1.73. En las materias primas, el oro sube un 2.18, la plata un 1.66, el cobre cae un 0.01, el petróleo WTI cae un 0.02, el Brent cae un 0.24 y el gas natural cae un 0.03. Recuerda que en la descripción del video encuentras el enlace del mejor curso para aprender análisis técnico y fundamental para invertir en acciones. Igualmente se encuentra el enlace de la mejor plataforma para comprar acciones regulada en los Estados Unidos. Si te ha gustado el contenido del video, regálanos un like, suscríbete al canal y comparte el contenido.